Hola, colegas y amigos, soy la doctora Silvia Salas, delegada de la OFIL México. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizado por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy el tema es ¿cuál es el problema más común que nos encontramos al hacer los trámites regulatorios en farmacia hospitalaria? Y para ello, contamos con la participación de la QFB Carla Barrera Valderrama. Carla, bienvenida. Muchas gracias. Y antes de dar el currículo de Carla, igual les comento que la doctora Karina está muy atenta a sus comentarios y preguntas a través de Facebook. Gracias, Karina, bienvenida. Gracias, buenas Bien, tardes a todos. les leeré brevemente el resumen del currículum de Carla. Bueno, Carla es química, farmacéutica, bióloga por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. Tiene participación en el programa de estancias cortas del Instituto Nacional de Pediatría en el Servicio de Farmacia Hospitalaria. Supervisora técnica de tesis de licenciatura. Ponente en las jornadas de farmacovigilancia hospitalaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ponente del Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de las Facultades de Medicina y Facultad de Químicas de la UNAM en sus diversas ediciones. Es tutora del programa es tutora del programa de estancia estudiantil de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Química de la UNAM. Ha impartido varios cursos, como el Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia a nivel público y privado. Ponente del primer Congreso de Farmacovigilancia Hospitalaria organizado por el Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Ha laborado en Médica Sur como farmacéutico clínico, gerente de farmacovigilancia en Nuevo Sanatorio Durango y actualmente es gerente de farmacovigilancia del Hospital Azura Centro. Bueno, pues vamos a empezar con esta charla. Carla, tú que has experimentado todos estos trámites y que ya también te hicieron una evaluación en uno de los hospitales que has laborado, vamos a empezar primero por determinar en la licencia hospitalaria, intrahospitalaria, porque aunque me van a decir, es que, ay, eso es fácil. Es que la verdad hay mucha gente que pregunta eso. No sé si te ha tocado. Sí, justo creo que aunque parezca como obvio, bueno, yo siempre les digo a todos los alumnos y a todos, no hay ninguna duda tonta más la que no se hace, ¿no? Y justo pasa eso con el tema de la licencia. Digamos, recientemente se dio un boom por un evento desafortunado en el cual se evidencia que en México tal vez no estamos teniendo la regulación aplicada como debe de ser de los medicamentos, porque la regulación sí existe, ¿no? Está en nuestro Ujú. suplemento. Lo que no está pasando es que en la vida real se lleva a cabo en todas nuestras clínicas, hospitales o donde se atienden a pacientes quirúrgicos, ¿no? Se presenta un tema muy importante con desafortunadamente mujeres que acaban de tener un bebé en cesáreas o en partos y pues se genera toda una crisis de salud, digamos, en México y se detona por de dónde salió el medicamento. Y esa pregunta conlleva a que muchas de las clínicas o de los hospitales no tienen farmacia, aunque nuestro suplemento marca que todos los hospitales o aquellos que tengan una licencia de actos quirúrgicos deben de tener una farmacia hospitalaria. Y entonces se hace más presión para que todos nuestros hospitales cuenten con una licencia de farmacia con la modalidad de farmacia hospitalaria. Y tener una farmacia hospitalaria, pues sí difiere de tener una farmacia que tengamos a venta a público o una, digamos, convencional que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, todo está centrado en la trazabilidad, ¿no? En de dónde sacamos el medicamento, a quién se lo aplicamos y justamente como que engrane todo muy bien para que el medicamento sea algo muy seguro y que podamos poder responder de una manera muy inmediata ante un evento adverso como lo que ocurrió, digamos, en Durango, ¿no? Entonces, Ujú. creo que lo primero que pasa a veces es que el directivo dice, requerimos la licencia sanitaria para antier, porque me lo está pidiendo la Sí. aseguradora, porque me lo está pidiendo alguien. Generalmente la presión es como de un cliente o algo económico, ¿no? O que de repente se dieron cuenta la parte normativa que lo quieren. Y entonces como que se detona todo a veces al revés, ¿no? En vez de que naciera desde la farmacia hospitalaria, el proyecto, que con calma lo vayamos analizando, sino como que todo se va dando a veces de una manera muy precipitada.
y pues creo que de la principal problemática es que ni siquiera tenemos todos el dominio del tema, que nuestra referencia pues siempre va a ser el suplemento que tenemos para consultar en nuestras farmacias, y luego hasta la duda de qué sistema de distribución tiene uno, ¿no? O sea, creo que, y a cuál puede uno aspirar, porque a lo mejor pues nuestros hospitales dicen, yo quiero tener dosis unitaria, pero realmente no tenemos ni la No puede. infraestructura, ni el personal capacitado para tener dosis unitaria. Pero creo que pues ahora sí que la plática va a ser muy extensa porque pues tenemos mucho tela de dónde cortar. Sí, no, y conforme me vas diciendo ahorita, yo traía, teníamos unas preguntas aquí que nos habían hecho de antemano, pero sí es cierto, algo muy importante que acabas de mencionar, no es que nazca por la necesidad de yo tener todo bien establecido para mis pacientes, sino porque hubo una urgencia de que detonó algo y así todo el mundo anda parado, ¿no? Sobre todo los hospitales privados. Los públicos también de alguna manera, pues como todos tienen que funcionar y tienen que seguir chambeando, ahí como que lo hacen un poquito más lento hasta que ya no lo pida la entidad regulatoria. Pero en el caso que acabas de mencionar, desde qué sistema voy a utilizar de distribución, que a veces dices, bueno, es bien sencillo el unidosis, pero si no tiene la estructura, ¿cómo lo vas a poner? Que eso es algo que te queremos preguntar, o sea, a veces queremos poner algo, aunque como la farmacopea te dice, pon lo que vas a hacer realmente, ¿no? Sí. O a lo mejor te lo deja muy abierto y no entiendes que que ese es otro, pero ahí nos puedes tú apoyar diciéndonos qué es lo que en realidad nos aplica, ¿no? Que veamos nuestro entorno. Sí, yo creo que el sistema de distribución es algo que sí se tiene que considerar, o de las consultas que luego tengo con otros profesionales de la salud, es lo que sí tenemos de infraestructura o la forma en la que requerimos dispensar los medicamentos a nuestros pacientes y cuánto apoyo pues te vamos a tener institucionalmente, ¿no? Porque, insisto, como que a algunos se les hace muy fácil decir, pues dosis unitarias porque pues nada más necesita un escritorio y alguien que tenga tijeras, ¿no? Química, y obviamente no es así porque nuestro suplemento dice, requerimos un área que tenga clasificación, que cumpla con ciertos requisitos de infraestructura, y a lo mejor ahí es donde se nos acaba el presupuesto nada más en pensar en cuánto nos va a costar hacer un cuarto para la dosis unitaria, cuánto nos va a costar tener la máquina o rentar la blisteadora, ¿no? Cosas así. Y creo que a veces se puede resolver con algo muy simple, decir, bueno, vamos a tener que apegarnos a lo que sí tenemos, que es dispensación por prescripción individualizada, o si tenemos la posibilidad de tener stocks en el hospital y que además cumplan con el almacenamiento correcto, porque no se trata de tener medicamentos donde uno quiera, en closets, en cuartos que tienen el baño o cosas así, ¿no? O sea, el suplemento es muy claro de que tiene que cumplir con toda la regulación de almacenamiento del medicamento, tener su termohigrómetro, tener sus áreas para el registro de la temperatura y humedad, o sea, primeras caducidades, primeras salidas, o sea, no es simplemente, bueno, ahora ya una enfermera es la encargada de tener en este closet un arsenal de medicamentos y que ni siquiera nadie sabe qué es lo que está pasando allá adentro, ¿no? Entonces yo creo que lo Y primero es tener claridad y unirse con el equipo directivo de su farmacia y de su hospital, ¿no? Porque a lo mejor nuestra opinión puede ser lo más certera, porque el químico yo sé que somos los más competentes para aportar al tema. A veces lo que falla es que no nos hacemos escuchar porque son oídos un poco más sordos, el de la parte económica que dice, ay, así lo hemos hecho todo el tiempo. No se preocupe, química, cuando venga la multa vamos a pagar. Y realmente no es que va a pasar eso, ¿no? O sea, esa actitud es la que a veces nos frena para hacer los proyectos bien concisos desde el inicio, ¿no? Que creo que es lo que más nos pega, porque al final estar batallando con la autoridad sanitaria que te hace observaciones por algo que no cumplías y que tú mismo te ensartaste al comentar que querías tener una dosis unitaria cuando no tienes la infraestructura y te dicen no te la voy a dar, ¿no? No te voy a dar el trámite porque pues obviamente no cumples, no tienes nada. sí, y algo que acabas de mencionar, que yo creo que como farmacéutico nos hemos encontrado, o sea, tú quieres hacer las cosas, vas como a la regulación y dices, no se preocupe, mejor pago una multa que andar ahí batallando en hacer algo que no cuesta. O sea, el hacer tus procesos, el tenerlos bien documentados, te va a costar a lo mejor chamba, pero chamba que haces a lo mejor todo el tiempo, pero no te cuesta, no es un recurso extra que vas a tener que poner para poderlo hacer, ¿no? Y muchos dicen eso, mejor pago la multa, pero finalmente estás tapando un hoyo que se está haciendo más grande de alguna manera, ¿no? Y otra de Sí, las cosas que acabamos de mencionar que me gustaría aterrizar es que
que veamos a a nuestro tipo de licencia que tiene nuestro establecimiento, porque acabas de mencionar que es quirúrgico, algo así. A ver, cuéntanos. Sí, recordar que nosotros para que podamos operar nuestro hospital, sobre todo los que tienen actos quirúrgicos, tendremos que tener una licencia que es ajena a la licencia de la farmacia, porque digamos son dos documentos independientes, pero que tienen que tener cierta vinculación. Entonces, el del hospital deberá tener su licencia que diga licencia para actos quirúrgicos, obstétricos o estéticos. En ese caso, digamos, es la más robusta porque es la que nos permite hacer más procedimientos. Hoy en día, pues desafortunado, pero en México sí hay clínicas, hospitales que están ejecutando procedimientos para los cuales no tienen licencia. Recordar que tener una licencia implica que tengo la infraestructura, que tengo la capacidad para proveer ese servicio. Y por eso es que no lo veo mal que la autoridad sanitaria se ponga rígida, porque lo ideal es que todos los mexicanos tengamos acceso a ir a un lugar, aunque sea pagado o privado o público, pero que brinde la certeza de que no vamos a tener un daño por asistir a un hospital, ¿no? O sea, eso es lo que garantiza la licencia. Ahora, una vez que nosotros tenemos esa licencia, pues nos vemos obligados de cierto modo a que nuestra farmacia sea una farmacia hospitalaria. Comentábamos que hay algunos lugares donde se presta como a la duda, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo una clínica donde infunden, o sea, es un centro de infusión de medicamentos, ¿no? O sea, ahí sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, de dónde voy a sacar el medicamento, o sea, digamos, son casos que en la realidad la autoridad no tiene previsto con tanto detalle de qué pasa si es un centro oncológico, de dónde va a venir el medicamento, porque es un hospital o no es un hospital, es una clínica o no es una clínica, ¿no? O sea, esa parte creo que es la que sí genera ruido todavía. Igual pasa con las hemodiálisis, igual, o sea, digamos, no queda muy claro porque lo que primero que se dijo y que sigue actualmente es que todos aquellos que tengan licencia de actos quirúrgicos, obstétricos y estéticos, les toca farmacia hospitalaria. Creo que todos tendremos que avanzar a que entre más robusta sea la farmacia, menos posibilidades de daño hay a los pacientes. Recordar que pues eso es lo que nos motiva hoy en día, que un medicamento no sea el causante de que un paciente reciba un evento o esté involucrado en un evento adverso, ¿no? O sea, es lo que menos queremos porque justo pues tratamos de curar o tratar o aliviar algún un problema con un medicamento, no que lo sea el gestor o el que genere el problema. Eso es lo que acabas bien de mencionar, ¿no? Que se supone que para eso es la licencia, que te está avalando que tú tienes los procesos adecuados para poder dar una buena atención a los pacientes y evitar todos estos eventos adversos. En el caso que acabas de mencionar de las clínicas y dependiendo mucho de cómo esté tu clínica, es la licencia que vas a sacar o es la licencia que tienes que sacar a nivel de farmacia hospitalaria. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, justamente la regla que sí tenemos mucha claridad es si tu establecimiento tiene una licencia de eventos quirúrgicos, obstétricos o estéticos, a fuerzas no es negociable, le va a tocar que generemos o que encaminemos todo el trámite para hacer una licencia de farmacia hospitalaria, porque esa es la que por definición le toca. Creo que desafortunadamente pues seguiremos en la escala de grises con otro tipo de establecimientos, ¿no? Insisto, ¿qué pasa con un centro de infusión de medicamentos, ¿no? Un centro donde estamos aplicando quimioterapias, ¿no? Que realmente no es un hospital que tenga actos quirúrgicos, pues sí es una situación en la que tendríamos que tener la trazabilidad de los medicamentos, pero pues todavía no está muy puntual en esos casos, ¿no? Y las farmacias ahí sí podrían operar hasta cierto tiempo con una licencia de farmacia hasta incluso sin manejo de controlados, si no los van a requerir, ¿no? Pero en cambio, pues la de la farmacia hospitalaria es lo que es la más robusta, digamos, y por eso está previsto que tenga todos los procedimientos e inclusive, pues obviamente, estos procedimientos incluyen algunas situaciones que no pasan en las farmacias de la calle, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tengo una denuncia? ¿Qué pasa si tengo un problema de seguridad, ¿no? Fíjate, Carla, que ese es uno de los problemas ahorita de los grises de que acabas de mencionar, de los establecimientos que a lo mejor no hacen tanto lo que son oncológicos, hemodiálisis, pero están comentando algunos farmacéuticos que al momento de ir a hacer su trámite les están cuestionando que deben de tener una licencia. El problema vamos a lo mismo. ¿En qué parte va a quedar esa licencia si no hacen actos quirúrgicos? No sé si te ha tocado algún comentario de algún colega por ahí. Sí, o sea, te digo, ahorita como que el boom es, tienes que tener esto, ¿no? Y a lo mejor en eso mismo que se vuelve muy robusta, tampoco la autoridad lo tiene muy claro de, qué va, o sea,
como que tiene que ir todo hilado. O sea, la realidad es que por eso estamos buscando que todos los establecimientos pues estén seguros, ¿no? Y por eso la licencia es lo que lo avala. Pero creo que sí ha habido esa temática donde, por ejemplo, con el tema de la hemodiálisis, ¿no? O sea, oye, tienes que tener una licencia de farmacia hospitalaria. Ok, bueno, pero yo ni siquiera tengo COFAT, ¿no? O sea, el comité de farmacia terapéutica, como si en mi clínica somos dos, ¿no? Es el que yo tengo la farmacia y el médico que está, el nefrólogo que está prescribiendo la diálisis, ¿no? O sea, la hemodiálisis. Entonces creo que esa parte es donde ahorita todavía se desfonda como que el deber ser con lo que realmente está pasando en nuestro país, ¿no? Ahorita aplaudo el esfuerzo de la autoridad sanitaria porque creo que sí empuja o va en la dirección correcta, que todos lleguemos a la normatividad, nos apeguemos, que se esté haciendo correctamente. Pero pues todos los que estamos en grises, o sea, digamos que no son con claridad un hospital y los que no lo son, ahí es donde empieza a ser confuso. Y creo que estar exigiéndole a una clínica que tiene esa calidad, bueno, ese nivel, una cosa que lo agobia, que lo pone como en la decisión de, ay, mejor lo seguimos haciendo a la mala, ¿no? O sea, mete el medicamento de otro lado, no tengas farmacia para que no estemos, y justamente alimentas la cadena que no quieres hacer, ¿no? O sea, oye, apégate al deber ser y terminan metiendo medicamentos pues de otros orígenes que los desconocemos, que no tienen trazabilidad y ponemos en riesgo a los pacientes que están acudiendo a sus servicios. Y ahí es donde están las malas prácticas, ¿no? Estamos fomentando malas prácticas. Fíjate que yo todavía tengo una serie de preguntas encaminados a tu experiencia, pero aquí tengo unos comentarios que sí me gustaría leer. Dice Wilber, desgraciadamente el suplemento no caminó junto con el modelo nacional de farmacia, el cual parece que ya está olvidado. Bueno, el modelo de farmacia ahorita ya no se ha tomado en cuenta por lo que yo tengo entendido, pero pues sabido ahorita estamos más bien con el modelo único del Consejo y aquí esperemos que rinda frutos la política nacional de abastos de medicamentos. Hay uno que sí me gustaría preguntarte, que también de hecho lo hace Wilber. Si el hospital aún no tiene licencia de actos quirúrgicos, ¿es posible tramitar el trámite de farmacia hospitalaria? ¿Qué sucede con la atención de los pacientes de la consulta externa de este hospital? Y porque ellos muchas veces no les gusta que se les dé dosis unitarias, pero sí depende, ¿no, Carla? Sí, o sea, la realidad es que, por ejemplo, la creación de un hospital sí contempla que simultáneamente se puedan estar gestionando todas las licencias. O sea, sí es verdad. Que es donde empieza como a golpearnos la realidad. Es que a lo mejor cuando tú ingresas el trámite a COFEPRIS, nadie dice nada, nadie observa nada. Pero cuando ya vienen a verificar, porque ahorita también sucedió que fue como un rush o una presión o una oleada de verificar muchos hospitales de golpe, ¿no? O sea, digamos en las experiencias de los hospitales que yo tengo conocimiento, muchos se verificaron desde mayo hasta septiembre, agosto, septiembre, octubre del 2023 y esas licencias todavía no salen, ¿no? Están todos como agrupadas y están atoradas, o sea, realmente ya casi se va a cumplir un año de la verificación y todavía no tienen resolución de los eventos, aunque les haya ido regular, bien o mal, ¿no? O sea, esos tres no tienen todavía certeza. Entonces, cuando viene la autoridad sanitaria, sí te pide que estés obviamente en operaciones, o sea, no se vale como que estés, está en obra negra y verifícame el establecimiento, porque en teoría lo tienes construido, tienes una parte de las cosas, porque dentro del suplemento sí menciona qué es lo que, y de la guía de autoverificación que nos comparte la autoridad sanitaria, que cualquiera de nuestros farmacéuticos que están viéndonos pueden consultarla en internet, en la parte de COFEPRIS, pues ahí nos dice lo que al menos tienen que venir a preguntarnos, ¿no? Y otra vez digo, al menos tienen que venir a preguntarnos porque es lo mínimo que tenemos que tener para pensar o considerar en un trámite de farmacia hospitalaria. Entonces te piden los planos, te piden saber si está conectado a la planta, te piden infraestructura como básica. Y ya dependiendo del capítulo, bueno, de la parte central de la verificación, o sea, puede ir enfocado primero a infraestructura, a personal, a la parte de medicamentos controlados, a la parte del sistema de distribución y a la parte de farmacovigilancia o farmacia hospitalaria, ¿no? Entonces, cada uno de esos rubros tendrá que cumplir con al menos lo que nos piden. Y obviamente puedes decir, yo quiero farmacia hospitalaria y no tienes farmacéuticos clínicos,
no estás cumpliendo con lo que te piden. Y a lo mejor son cosas que se vuelven complejas porque dices otra vez, a mí me están pidiendo una licencia de farmacia hospitalaria y solamente hay un químico que es el que va a entregar los medicamentos de 8 a 4, ¿no? O sea, porque nuestro establecimiento solamente opera ahí. Pues los hospitales, que la mayor parte son 24/7, tienen otra dinámica, e insisto, ahí es donde a lo mejor se empieza como a separar la realidad de la problemática. Pero sí, cuando el hospital es nuevo, puedes someter la licencia de farmacia hospitalaria como nueva, pero cuando te verifican te piden que ya estés establecido y que tengas forma de demostrar que sí estás cumpliendo con los procedimientos que tienes escritos. Ok, Carla. Entonces ya para dejar un poquito claro el tema de la licencia, lo que nos preguntaba Wilby, eh, para que puedas tú solicitar la licencia de farmacia hospitalaria, tienes que tener la licencia de tu establecimiento. Sí. O como ajá, exacto, ok, porque él preguntaba si lo podías hacer a la par. Sí, porque está vinculado, o sea, al final de cuentas está vinculado con el otro trámite. O sea, puedes como colocar el trámite que tienes de la otra licencia, porque te piden cuál es tu licencia del hospital. Y ahí puedes, como, por eso te digo, en esos casos donde son nuevos los hospitales, sí se puede entender que estás sacándolo a la par. Pero la mayor parte en México, pues estamos al revés, ¿no? O sea, ya tienes el hospital hecho, ya tienes incluso una farmacia y tienes incluso una licencia, que es la que vas a tener que modificar o agregar la línea que nos toca, que es la modalidad de farmacia hospitalaria. Oiga, pero se podría dar el caso de que, por ejemplo, metas las dos licencias. Voy a sacar la licencia de actos quirúrgicos, ginecológicos, y voy a sacar la licencia de farmacia porque ya tengo mis procesos. Pero si llega el caso de que te llega primero la verificación para la farmacia hospitalaria y no tienes la licencia, ¿no es contraproducente? Digo, es Sí, una por duda. eso no solamente podría ser que no lo tuvieras así, sino que incluso a lo mejor no lo tienes tal cual ya implementado el hospital, o sea, ni siquiera está abierto o está en funciones, ¿no? Por eso digo que en la logística es donde sí tenemos que estar como todos muy en comunicación de la parte directiva, ¿no? Porque yo sé que de repente les dicen la inquietud de quiero operar en agosto, y Sí. metí mis licencias en mayo y obviamente estoy sentado esperando a que me den la licencia y no es cierto, a ver, no opera así, insisto, hay otros hospitales que tenemos casi un año y todavía no tenemos la respuesta, pero la verificación fue en 3 meses. Y veremos la experiencia de algunos farmacéuticos seguramente que hace un año o en la pandemia tuvieron la verificación y fue a un año de meter el trámite. Entonces, también es una ruleta rusa, como les digo, o sea, ¿cuándo te va a tocar? No sabes cuándo te va a tocar la verificación, pero lo peor que te puede suceder es que te toque la verificación y no estar preparado, ¿no? O sea, eso sí sería como el momento crítico porque te va retrasando, ¿no? O sea, además de que te hagan las observaciones de que no cumples, pues tú estás esperando tener la licencia de la brevedad, porque obviamente con eso puedes comprar tus medicamentos, puede todo el mundo tener la certeza jurídica de que estamos en la normatividad aplicable, los contratos se pueden ganar y cosas así, ¿no? Y se puede dar el caso, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar, aquellos hospitales que ya fuera verificación, pero no ha salido como tal la licencia, de que pueda llegar algún verificador estatal y haga alguna observación, pero te dejan algún documento de que ya te llegó la verificación nacional o algún aval. De hecho, a mí en uno de los establecimientos donde yo estuve, para otra verificación, o sea, veamos lo catastrófico, sino lo curioso de la autoridad sanitaria. Una verificación de vigilancia epidemiológica o de otro rubro, una verificación general, donde te dicen, dame tu licencia de farmacia hospitalaria. Oye, pero pues estoy en trámite porque justo hace un año empecé, no, pero tú la tienes que tener hoy y la quiero ver. Okay. Entonces, sí está bien porque están intercomunicados los trámites o el requisito normativo. Lo malo es que no está siendo realista, ¿no? O sea, si fuera porque no, nos sentamos a esperar a que nos hicieran la pregunta, bueno, estoy de acuerdo que tienes incumplimiento. Pero si tú estás esperando a que te responda la autoridad sanitaria y ya se tardó el tiempo, ahí es donde no está como siendo como lógico o digamos en lo práctico que quisiéramos todos que funcionara la autoridad sanitaria, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Yo aplaudo que el requerimiento normativo se esté ejecutando. Lo malo es que pues ya en la realidad
no sale como quisiéramos, ¿no? O sea, que todo el mundo estuviera consciente de que hay premura, de que todos los hospitales queremos tener la licencia de farmacia hospitalaria, que haya suficientes verificadores, que además los verificadores sean competentes, o sea, porque volvemos a lo mismo, es una cosa nueva. Si les pregunto aquí también cuántos farmacéuticos clínicos tenemos la formación desde la cuna, digamos, desde la facultad, pues a lo mejor muchos somos hechos en la calle, ¿no? O sea, me refiero a que aprendiste sobre la marcha, te involucraste, te gustó, bla, 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 o tuviste una pincelada o una embarrada de las clases y ya en tu formación profesional es donde aprendiste lo que tienes y te vas actualizando. Pues los verificadores están igual o peor, ¿no? O sea, digo, de los verificadores que yo conocí, ninguno era clínico. Entonces, ¿cómo le explico cómo se consulta el Micromedex? ¿Cómo le explico cómo se hace el seguimiento farmacoterapéutico? ¿Cómo le explico que el farmacéutico es el que se encarga de revisar ciertas cosas? Porque para ellos es, aquí creo que en algún lado dice que ustedes me tienen que enseñar que calculan la función renal. A ver, explícame cómo lo calculas. O sea, le puedes decir cualquier cosa y a lo mejor te la compra, ¿no? O tú dices, en este papel aquí le escribí que tenía que tener tanto de función renal. Entonces, creo que esa parte es la que también estamos enfrentándonos, ¿no? O sea, es una cosa muy integral, como está previsto en la licencia de farmacia hospitalaria, pero pues todavía no llegamos a que todos estemos envueltos en este tema. Pues la farmacia hospitalaria en México no tiene un siglo, eso que sería lo ideal, ¿no? Pero pues vamos ahí despacito. Fíjate que hay dos puntos que tocaste muy importantes. Que puede haber interconexión a lo mejor entre los farmacéuticos o entre lo que quieren las autoridades, pero no hay interconexión entre ellos porque, por ejemplo, a nivel federal te están solicitando alguna situación y acá pues te llegan y te piden otras cosas que yo creo que ni saben porque no están comunicados y lo terminaste recalcando, ¿no? Los verificadores. ¿Qué tanta competencia tienen los verificadores para saber que, lo que deben de pedir o lo que ellos puedan pedir? O sea, no estamos diciendo que son malos, decimos que hay unos buenos y otros no tan buenos simplemente, ¿no? Y que sí, también a nosotros nos tocó que también no eran del área, eran dentistas, veterinarios, sin demeritar Sí, el pero trabajo que tienen, ¿no? O sea, pero pues obviamente el experto, insisto, si, o lo vemos hoy en día en otros cursos, en otros congresos, donde sabemos, pocos son los que estamos en el área farmacéutica, que nos tenemos que estar involucrando con los médicos, con enfermeras, y que aún así hay cosas que a lo mejor desconoces, y luego viene una persona, entre comillas, a verificar que tus actividades son así como deben de ser, pues sí genera como esta controversia de, bueno, yo quiero ver esta forma, y además a veces que lo buscan como muy cuadradito, ¿no? La lista de verificación dice que tú tienes que tener esto. Oye, pero pues un hospital es dinámico, a lo mejor en esto tengo como 3 versiones del PERNEO, ¿no? O sea, creo que ahí también pues falta un poquito de flexibilidad. Entiendo el que la autoridad sanitaria no está muy consciente de lo que hacemos los farmacéuticos clínicos y creo que ahorita que se va a aprovechar la consulta del suplemento, pues es justamente esos momentos sí. en los que les podemos decir, oigan, los que nos estamos dedicando a esto tenemos algunas aportaciones o queremos que nos escuchen para que justo cuando se hace la normativa, pues tenga eco, como que tenga relación, ¿no? Porque pues si la industria farmacéutica es la que opina de cómo debe de hacerse la dosis unitaria, pues obviamente va a decir, tiene que ser un cuarto con ISO 9 y que tenga, o sea, y la verdad es que vamos a preguntarle al hospital de Naucalpan, al hospital, tú dime, de La Paz, si cumple, o el hospital de Chetumal, si ahorita tiene un plan de emergencia, o bueno, aquí mismo en O con lo Monterrey, que está si haciendo, existe sí. un plan de emergencia para ahorita la lluvia, dónde se movió el medicamento, o sea, seamos realistas, a lo mejor no estamos en ese paso tan maduro de la farmacia hospitalaria, pero pues vamos a llegar algún día ahí, ¿no? Y mira que te lo piden en los PNOs, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de contingencia, desastres, huracanes, ciclones, incendios, etcétera? Pero nunca te lo imaginas. Y algo que dijiste también muy importante es la flexibilidad que tienen para cuando te van a verificar, ok, ya de hecho ya está el checklist, está el acta de verificación, pero yo creo que deben de tener esa visión de que como bien lo mencionaste y lo estamos recalcando, cada hospital es diferente, aunque sean, por ejemplo, Hermanos hospitales, o grupos corporativos son diferentes. exacto, grupos corporativos, aunque sean grupos corporativos, o que sea, por ejemplo, el IMSS, que ya tiene sus normas, que tiene, en la misma ciudad cada IMSS es diferente, el tipo de población, lo que se maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes ser flexible en ese aspecto. Antes de seguir con las preguntas, Karina, ¿hay alguna pregunta en Face? No, en este momento todavía no. Bueno, ok, vamos a pasar. Carla, en el
En el caso de que tú hiciste todo y has estado haciendo esos trámites, ¿cuál fue lo que tú sentiste, vamos a llamarlo ya llanamente, lo que con lo que más batallaste, que dijiste, ay, esto ya lo hice, ya lo repetí, me vuelve a suceder, o Pues ya mira, o a lo mejor en la primera, luego le hiciste con todos los trámites? no, la verdad es que creo que sí es, como lo comentamos en la plática o en el nombre de la plática, que cosas, yo le hubiera puesto qué tortura, nivel de tortura en el trámite de la farmacia hospitalaria, ¿no? Y justo Ujú. haciéndole el comentario a la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros batallamos hasta para el recetario de los medicamentos controlados, ¿no? O sea, Ujú. digo, o sea, todo eso conlleva a la palomita que dice, oye, en tu farmacia, tus recetas se descargan en el portal de Cofepris. Bueno, ¿cómo llego ahí? Necesito que mi médico que está autorizado tenga su recetario y lo podamos emplear, ¿no? Entonces, hay cosas tan tortuosas como simplemente un trámite con Cofepris para obtener un recetario, ¿no? O sea, en uno de los hospitales donde he estado, un año, porque entre que el médico tiene desidia, cuando el portal del Cofepris no funciona, se lo regresan, va, viene, no entiende, no tiene tiempo para darle seguimiento, tú tienes que estar así que como mamá, ¿no? Detrás de Oye, ellos. ¿cuándo haces la Sí, tarea? sí. ¿Cuándo haces la tarea? ¿Cuándo haces la tarea? Y al final es una cosa que sí entiendo, desgasta, pero el que quiere obtener el requisito normativo, pues es el químico, ¿no? Porque dice, si no tengo la receta de fracción 1, ¿cómo voy a tener el tema, ¿no? Igual nos pasa con el aviso de previsiones, o sea, son cosas que sin querer son pequeños detallitos que van solidificando o construyendo que tengamos todo para hacer la verificación de la farmacia hospitalaria. Y en cuanto a los trámites, pues yo diría, pues partimos, insisto, desde el principio, ¿no? Esta gestión de, ¿con quién me siento en la mesa para preguntarle o platicarle de cómo vamos a registrar el trámite, ¿no? Porque Ujú. también hay lugares donde dicen, ya lo registré, ¿eh? Química nada más le aviso que metí el trámite el 30 de tal día, ¿no? O sea, y Wow. suerte, porque ahí vienen, ¿no? Y hay otros donde sí te dejan participar o gestionar. Mi principal consejo, creo que es en la medida de lo posible, pues hacerlo planificado, a ser muy sensibles con las otras áreas en el sentido de, este es un requerimiento normativo que todos sabemos que necesitamos, no vamos a tener una expectativa de que esto se va a resolver en una semana ni en meses, probablemente tengamos que esperar 6 meses al menos para que veamos los primeros avances, que sería meter el trámite, que venga la verificación, luego otro poquito más para que tengamos la primera respuesta, otro poquito para que podamos tener ya la licencia física, ¿no? Entonces creo que eh, estar atentos a los tiempos, ¿no? O sea, que no va a ser algo que dure menos de un año, ¿no? Y durante todo ese año, al igual que lo que sigue después, hay que tener la farmacia al punto, ¿no? O sea, no puedes soltar Ujú. tus procedimientos, no puedes soltar tus buenas prácticas, no puedes soltar el deber ser, porque te van a venir a verificar eventualmente de ese tema. Creo que también de las dificultades es el tema de la trazabilidad. O sea, si ustedes Sí. verifican la lista de verificación, de autoverificación, nos pide que si en el expediente clínico está puesto el lote y la fecha de caducidad, que si cuando tú entregas el medicamento tiene fecha de lote de caducidad, cuando tú haces la entrega, o sea, todo, todo tiene que engranar. Y si uno no lo tiene muy bien implementado, pues creo que ahí a lo mejor se genera todo este tema, ¿no? De me desgasto o como que lo suelto, pero cuando me vengan a preguntar, ahí es donde dicen, ¿por qué no tiene su registro? Las capacitaciones que tenemos que cumplir para toda nuestra profesión, nuestros colaboradores de la farmacia, el CICAD. O sea, creo que Ujú. lo principal es que estemos con la guía de autoverificación, que es como prácticamente el acordeón del examen, antes de siquiera someter el trámite. O sea, tener un cumplimiento arriba del 90% para pensar en el trámite. Si hay mucha premura por parte del resto del hospital, pues solicitar el apoyo, ¿no? O sea, no quedarnos callados en Ujú. el hecho de, pues ya me quedé con el problema, sino tratar de hacerlos conscientes de que si no nos ayudan, no nos dan recursos, no estamos listos, no van a salir las cosas y no va a ser culpa de que el químico no empujó el trámite, sino que va a ser culpa de que no tenemos las tarimas para tener los 30 centímetros, no tenemos los termohigrómetros calibrados o Ujú. listos, no están no están los reportes de la temperatura y humedad, o que no tenemos farmacéuticos clínicos, ¿no? Que el PNO, por ejemplo, del carro de paro, ¿no? Te lo piden Sí. para la lista de verificación. En algunos hospitales es enfermería la que lleva la batuta del carro de paro. De cara de ¿Qué paro, pasa si sí. yo no me estoy involucrando? Porque en teoría no me toca a mí, pero sí le toca a otra área. Entonces creo que también esa parte de multidisciplinario que es este trámite nos incumbe a todos y todo el hospital
tiene que ponerse la playera de vamos a ayudarle a la farmacia porque es algo que nos interesa a todos. Si no tenemos la licencia, no tenemos convenios, no tenemos cumplimiento y no tenemos seguridad para el paciente, ¿no? Que eso es, insisto, por más agobiante que sea la tramitología, eso es el centro del tema, ¿no? O sea, vamos a brindarle a los pacientes el medicamento seguro, eficaz, que sea de calidad para lo que le estamos atendiendo. Es bien importante el tener un equipo, porque sí es cierto, acá cuando dicen licencia de farmacia y el químico se va a hacer bolas, que haga todos los PNOs, que haga todo lo que tenga, y a mí ya nomás que me diga cuándo van a venir la verificación. O ha sucedido, no, aquí me voy a meter un poquito en camisa de 11 varas, de que pues en los mismos hospitales, sobre todo los privados, que contratan gente gestora que no es farmacéutica, porque también me ha tocado ver eso, y les dicen una serie de cosas y finalmente, y aquí quiero que me digas qué piensas, honestamente, como son los farmacéuticos que decimos lo que pensamos, dicen, ah, pues aquí está la lista de verificación, es lo que tienes que hacer, pero no te dan un documento donde como ellos te están haciendo la gestoría, la capacitación o la evaluación, sino aquí está, pues lo acabas de mencionar, ese tú lo bajas de la página de Cofepris, es un checklist que tú debes de Sí, cumplirlo y lo empatas, si no lo entiendes, vas y lo ves en la farmacopea, pero ¿cómo la ves con eso? sí, creo que desafortunadamente, como lo comento, o sea, dentro de esta ambición, ansiedad de decir quiero tener la licencia, muchos hospitales pequeños, medianos, grandes terminan como acercándose a las famosas consultorías o a las famosas que volvemos a lo mismo. Puede ser que tengan la experiencia de haber estado en algunos procesos de Ujú, licencias, pero lo importante aquí es que pocos, porque es reciente, que han estado involucrados con hacer la licencia de farmacia hospitalaria de cerca. O sea, volvemos a lo mismo, que te digan que te equivocaste y que tienes mal tu registro de temperatura y humedad, creo que es valioso, pero realmente no nada más ese es el punto del iceberg, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo capacitaste a tu gente? ¿Cómo les enseñaste? ¿Les explicaste? ¿Los sensibilizaste? Bla, bla, bla. Y cuando son tantos PNOs, algunos incluso me ha tocado esto de, toma, te doy el machote, ¿no? mm, O sea, aquí está el machote con tus logos, con tus cosas, dale. ahí está, ajá. Oye, ¿eso de qué sirve? Bueno, pues que no sé, lo que es lo que llega a la verificación, te piden el PNO, que obviamente nadie ha leído, que obviamente nadie se ha involucrado por, digamos, adaptar justo las particularidades de nuestro establecimiento, ¿no? O sea, simplemente que diga, se transporta por las escaleras y ni siquiera, es una planta baja, ¿no? O sea, ni siquiera tiene Ujú, escaleras. O que se lleva al quirófano, oye, ni siquiera tienes quirófano, ¿no? O sea, cosas que el verificador a la primera instancia dice, obviamente esto no cumple, ¿desde ¿sabes aquí? qué? Me queda claro que no te la voy a dar. O sea, y se predisponen, porque obviamente se molestan de que vean tanta falta de compromiso, ¿no? O sea, también eso es verdad. Ya están viendo, pues, con mucha frustración que no estamos listos todos los que han sometido las licencias, ¿no? O sea, eso también ha pasado porque pues no estábamos preparados y porque no había muchos farmacéuticos clínicos en todos los hospitales. Eso también es verdad, porque si acá, en Ujú. algunos lados la farmacovigilancia y toda la parte clínica está en una cancha y el responsable sanitario está en otra cancha y con lo administrativo y a lo mejor es el encargado de llevar bien el stock, pero pues ni sale de la farmacia o no se comunica con la otra área y entonces se genera todo un tema de que no estamos aterrizados en la realidad, ¿no? Entonces, creo que sí es, pues, importante que seamos Ujú. conscientes de que no es una cosa fácil, que es algo que tenemos que hacer, eso que quede claro. Todos los que tenemos un hospital y tenemos licencia de actos quirúrgicos, obstétricos y estéticos, ni modo, tenemos que ponernos las pilas, planificarnos y estar pues muy preparados porque la verdad es que no es un camino fácil, sí es algo necesario y de hecho yo los invitaría a pensar que es justo una palanca, ¿no? Una palanca en Ujú. el cual presionamos a todo el hospital para que nos apoyen y que le den visión, ¿no? O sea, al final de cuentas es como tú se los vendes, ¿no? Decían, las 9 estrellas del farmacéutico también es ser gestor, ser director, el que comunica y a veces hasta vender el proyecto, ¿no? A mí me tocó 2 veces vender el proyecto de decir, quiero venderles cómo vamos a hacer la licencia de farmacia hospitalaria porque la ocupamos. Y entonces en Ujú. lo que convences a recursos humanos de que todos tienen que tener al menos el SICAP y el bachillerato. Oigan, pero pues no cumplimos porque esta persona ya la habíamos tenido aquí. O simplemente no tenemos químicos y no hay dinero para químicos, pero pues solitos se van a pagar, ¿no? Entonces, toda esta parte de negociar, explicarles, sé que son todos los que estamos aquí seguramente sabemos que es un camino tortuoso y cuesta arriba,
pero creo que es Ujú. una oportunidad para que dignifiquemos lo que está ocurriendo en las farmacias, en los hospitales, ¿no? O sea, es una gran oportunidad. No me gustaría como que todos dijéramos, ay, qué flojera, ojalá y le toque a alguien más. Es una gran oportunidad incluso Ujú. de brillar como unidad de farmacia, ¿no? O sea, creo que habría que hacerle justicia a todo el trabajo que le tenemos que invertir, ¿no? O sea, definitivamente hay que carear el huevo porque esa licencia abre las puertas para muchísimas cosas para el hospital. Entonces, pues sí lleva trabajo diario y de constante de estar supervisando a toda la gente que me le mete las manos al medicamento, ¿no? Al que recibe la factura, al que documenta en las bitácoras, al que entrega el medicamento, a la enfermera que está comentando las reacciones adversas, al químico que las reporta, o sea, son muchas cosas. Oye, Carla, de hecho, ¿cuántas personas, digo, cuántos hospitales conoces que ya tengan una licencia? Yo conozco un hospital que imagínate cómo fue su suerte, que los verificaron en la pandemia. Entonces, digamos que pasó así como que uno, dos, tres, tomaron aire, cumples, vámonos, ¿no? Porque la premura era, o la preocupación del verificador tampoco era como, híjole, qué ganas de estar en un hospital en plena pandemia, ¿no? Ya fue la colita, pero aún así fue, este, digamos, de menos rigor que Ujú. ya las que vinieron cuando pasamos a la nueva, ¿cómo es? A la nueva normalidad, ¿no? A la nueva normalidad. Bueno, Ahí sí ya entonces volvimos dentro, a lo que debe de ser y creo que, insisto, sí es importante que nos verifiquen bien, o sea, yo creo que ni modo, el examen lo tenemos todos y pues ahora sí que la guía de estudio está a nuestra disposición, la pueden consultar en Cofepris, la parte de donde también nosotros entre farmacéuticos nos podemos ayudar, creo que es muy valiosa, ¿no? O sea, esto de tener los foros donde nos comunicamos y decimos, oye, es que mira, yo tengo esta dinámica, esta problemática con mi sistema de distribución, o yo como no tengo hiciste, ¿no? químicos, o yo no tengo plataformas, o yo ni siquiera sé por dónde empezar, porque la verdad es que no tengo apoyo de nada y nada más me están pidiendo el papel, o siquiera dónde lo registro, ¿no? O sea, yo creo que esa parte sí tendríamos que, pues que seguir compartiendo como en estos foros, ¿no? O sea, vamos a ayudarnos entre todos porque, insisto, la dignificación de la farmacia hospitalaria sí proviene de este requerimiento normativo. Sí, pues no puedes, tienes que partir de algo definitivamente para poder hacer lo demás. Y gracias por esas palabras de decir que tendremos que buscar apoyos entre nosotros mismos, como tú ahorita nos estás apoyando con tu tiempo y diciendo, pues, tus vivencias y todo lo que sí se puede hacer y a lo mejor lo que no se puede hacer, pero sí, también nos ha tocado, yo creo que a muchos también se van a identificar conmigo, de tocar puertas de algún colega que tú sabes que ya estaba haciendo el trámite y preguntarle, y casi casi te bloquean hasta en el WhatsApp, ¿no? Porque piensan, no sé, que le vas a quitar algo, es simplemente una duda, no vas No, no vas y que creo que la opinión que debe ser es que, o sea, sinceramente, a todos nos conviene que todas las farmacias de los hospitales de este país tengan la licencia de farmacia hospitalaria, pues porque claro. simplemente abre la necesidad de que nuestra profesión esté dignificada y que tenga razón de ser, ¿no? Entonces, Ujú. creo que aunque genera mucho pánico, porque sí me he tocado de muchos colegas que dicen, es que yo no le veo el sentido, es que yo no quiero participar, es que creo que es un problema más, o como que lo evaden, pues Ujú. también es una oportunidad, ¿no? O sea, y sí es cierto, habrá que trabajar más en equipo porque creo que somos un gremio que tenemos que unirnos más para podernos ayudar, ¿no? O sea, todos estandarizándonos o viendo la forma en la que podemos compartir nuestras experiencias, ¿no? Eso sin duda es importante y bueno, gracias por el apoyo de estar aquí en el foro y que me hayan invitado, porque creo que aunque ahorita no nos estamos yendo paso por paso, pues incluso puede Ajá. existir esa oportunidad de que nos tomamos nuestro taller de, oye, qué es lo que vivimos en esta Sí. parte, en esta parte de capacitación en infraestructura, cómo le hiciste, dónde conseguiste tus termómetros, dónde viste o con quién pediste tu plano, o sea, creo que esa parte deberíamos de tener más apertura para trabajar más en equipo. Sí, de hecho ya te iba a decir eso, ¿no? Proponer como un taller porque tú de alguna manera viviste ya pues una verificación. Bueno, hiciste el trámite y sí te llegó una verificación, ¿no? Sí, me tocó la verificación de farmacia hospitalaria y ahorita estar atendiendo ahora sí, los estragos de las otras verificaciones en otros lados, que En creo otro que, lado. insisto, o sea, como dicen, son proyectos, ¿no? Son oportunidades de crecimiento y también de ayudar a que se, se le haga justicia a la farmacia hospitalaria, ¿no? Así uno está de alguna manera. Oye, Carla, ya rápidamente.
¿Cómo viviste esa experiencia? O sea, yo sé que es difícil contarnos a todos en todo lo que has en las partes que dijiste que ya te hicieron la visita y donde estás también, pero ¿qué fue lo que más dijiste? Ah, qué bueno que le hicimos así, o qué bueno que nos involucramos, o qué fue lo bueno y lo malo que tuviste. Pues mira, yo creo que una gran aporte, y creo que es importante reconocerlo, es el equipo que formamos, ¿no? O sea, creo que tú lo mismo lo dijiste, no es nada más el responsable sanitario el que lleva todo el proyecto, ¿no? O sea, es la cara del liderazgo en esa parte, pero no significa que ahora sí que todo lo haga solo, ¿no? Ujú, Es todo el equipo, desde el auxiliar, el jefe de farmacia, el químico, o sea, todos los que participamos, porque incluso hasta la señora de la basura, ¿no? O sea, es lo que yo les decía cada vez que sí, entrenábamos. Oigan, un día va a venir la COFEPRIS. Ese día yo quiero que todo el mundo esté claro de que hay cosas que evidentemente siempre están prohibidos, pero ese día no quiero que haya un margen de maniobra de que alguien cometa un acto, una desviación, ¿no? O sea, ujú, nunca traen su comida, pero ese día a alguien se le ocurrió lo tener traen, la sí. corazonada de meter la torta, ¿no? O sea, son cosas que uno va sensibilizando a todo el equipo, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto hacer como la auditoría interna o el simulacro de lo que va a pasar ayuda para que todo el mundo se relaje, ¿no? Ok. Porque cuando viene la autoridad es, oye, código COFEPRIS, todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo dice, es que todo va a pasar. Hay quienes ¿cómo se reaccionan con mucha tranquilidad y son sonrientes, están tranquilos, y otros que tienen una cara de pregúnteme a mí porque yo sé que no sé nada, ¿no? O sea, Ajá, ya sé, eso es cuando le preguntan. Sí. exactamente, como que todo el mundo sabe que está súper tenso, no quiere ni hablar, evasivo, y como que parece que oculta algo, ¿no? Entonces a es al que le preguntan, oiga, ¿y usted dónde guarda las cosas? ¿No? O sea, Ujú, creo que esa parte también ayuda mucho, porque estar arropado y como con mucha comunicación con el equipo interno, ¿no? O sea, que farmacia sepa qué es lo que va a pasar. Va a venir un verificador, va a inspeccionar a la farmacia, hay que saber cómo responder una verificación. Obviamente, la primera, tener la certeza de que sí vienen para con nosotros, ¿no? O sea, a veces me ha tocado el de, oiga, ya lo dejé entrar hasta la farmacia y está poniendo sellos y ni siquiera tenía bien el oficio, ¿no? ajá. Fallamos todos porque quién lo dejó entrar, quién no leyó el oficio, o sea, porque insisto, todos se ponen nerviosos y ya nadie piensa, ¿no? Ya todo el mundo ejecuta. La Ujú, siguiente, las cosas que se preguntan. Oye, habrá casos en los que el verificador, porque lo que te estamos comentando, a lo mejor no tenga toda la competencia y en su afán de irse documentando puede hacer ciertas preguntas o solicitar ciertos documentos que sí están en el alcance y otros que no están en el alcance. Y nuestro deber como el responsable o como los que están atendiendo la visita es tener claridad en qué sí digo, qué no digo y qué no puedo enseñar, ¿no? O sea, no porque le quiera ocultar cosas a la autoridad sanitaria, sino porque otra vez eso no es la competencia o el alcance, ¿no? ujú, Entonces puede ser que vengan a verificar el tema de mi farmacia hospitalaria y circunstancialmente salió un tema del banco de sangre, salió un tema de la VH, salió un tema de lo que ustedes quieran, y sin querer ustedes ya solitos aventaron un problema, ¿no? Y entonces dice el verificador, una vez que ustedes le enseñen, sí tiene el derecho de decir esto está mal, ahí va el foto, sello, lo que sea, y ahí sí perjudica a nuestro hospital. Igualmente, cuando hacemos la guía de autoverificación, la idea es que todo el mundo sepa dónde está el negrito del arroz. O sea, yo estoy ujú, solicitando que todos nos comprometamos a tener el 100% del apego, pero habrá cosas que a lo mejor ya no dependieron del químico, ya no dependieron de algunas cosas, en una gestión previa, lo que sea, pero tú sabes dónde está la falla o dónde está el punto débil de tu farmacia. Obviamente, pues no es lo primero que avientas, ¿verdad? Tratas de contener, tratas de guiar, tratas de limitar para que no salgan cosas que en ese instante no que no te favorezcan, sino que a lo mejor no le hacen justicia a todo el trabajo que vienes haciendo, ¿no? Creo que también esa parte es muy importante. Igual, hasta a veces en tener tu propia carpeta para la verificación, o sea, muchos tienen cada quien su orden, yo lo entiendo. ujú. A lo mejor en la mayoría de las farmacias que somos mujeres, pues tenemos como que ya puesto la carpeta con el post-it, con las cosas. Y yo les decía al equipo, necesito que todos, además de mí, sepan dónde están las cosas. Porque Así cuando yo es. estoy respondiendo la verificación, le voy a decir a alguien casi con la mirada, vete por este reporte. Y pasa como las mamás, ¿no? O sea, química, no lo No lo encontramos. O sea, encuentre. enfrente del verificador química, es que no aparece el certificado del termohigrómetro del quirófano. No, pues obviamente es lo que practicamos entre todos. Se acercan de manera discreta, química,
en dónde dijo, o puede ir usted a revisar una situación, pues ya, el código, no encuentro el documento porque estoy muy nervioso y a lo mejor ya lo pasé 6 veces y está en la carpeta, pero no, las herramientas para poder ubicar, o sea, lo que está en la guía de autoverificación te lo van a ir pidiendo casi en el orden, en tu carpeta, ya lista, entre más robustos te veas, más seguro de que estás respondiendo lo que te toca, es más fácil que avance la verificación. O sea, si uno está buscando con mantenimiento un registro del control de plagas que en teoría tú tendrías que tener, pues también le genera ruido al verificador y dice, a ver, ¿por qué usted no tiene su control de las plagas? No, se ve que nunca ha visto su certificado, ¿no? Entonces ahí es donde se genera ese tipo de controversia y a lo mejor de una cosa que hubiera sido, ya lo vi, el documento que sigue, ahora sí es tráiganme hasta la licencia y o sea, más datos, ¿no? Entonces creo que sí hay que prepararse en esa parte, creo que eso es lo que más nos ayudó, porque sí estábamos muy vinculadas, la química, Nancy, que le agradecería mucho que todo el tiempo trabajó conmigo, y que teníamos esta parte de comunicación, ¿no? ¿Y qué es lo malo? Bueno, lo malo es que te puede tocar preguntas que a lo mejor no vas a poder contestar, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pidieron en uno de los hospitales la validación del sistema de cómputo de la blisteadora. Bueno, era como una cosa muy, muy, muy recóndita que podía pasar, pero que yo tenía ahora sí que el gusanito ya lo había remarcado de que por ahí podría venir el golpe. ¿Qué nos ayuda también? Comentarlo oportunamente a la institución, ¿no? O sea, la junta previa o las juntas previas es, ¿saben qué? El incumplimiento puede venir de aquí. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo que más vamos a aceptar? Ya, si todo el mundo está enterado, obviamente, pues sobre advertencia no hay engaño. Si no hay apoyo para financiar ciertas cosas, bueno, todo el mundo va a tener que tolerar cuando vengan esas preguntas, ¿no? Y a lo mejor en ese caso, por ejemplo, la verificadora no aceptó lo que nosotros le mostrábamos como la validación porque ya estaba esperando algo como la industria farmacéutica, ¿no? Donde a lo mejor todo es muy cuadradito y que obviamente te va a salir un certificado y que dice, o sea, eso no pasa en los hospitales, pues la mayoría pues tenemos a lo mejor un sistema muy, muy complejo como el SAP o algunos otros que son incluso hecho en casa. Lo que nos pasó a nosotros es que era hecho en casa, era un desarrollo del hospital, que era muy valioso porque pues no en todos lados tienen un desarrollo hecho a casa, pero ¿dónde estaba la certificación? ¿Dónde estaba? O sea, creo que ahí es donde uno batalla y a lo mejor evitar la frustración de que pues no vamos, pasa como en la vida, no vamos a tener 10. Eso creo que sería muy difícil de pensar que a la primera vamos a sacar 10, pero sí hay que estar muy cerca de 9, ¿no? O sea, para que solamente sean detalles, ¿no? Y donde esté realmente lo complejo, pues no hacernos bolas o que se nos haga engrudo, ¿no? Como dicen las abuelitas. Así es. Karina, ¿algún comentario o pregunta en Facebook? Sí, ya se están animando. A ver, Hay dos adelante. preguntas, no sé si quieres que las leamos. Dice, Sí, ¿cuál sería claro. la línea a seguir si se requiere cambiar de una farmacia comunitaria a una farmacia hospitalaria? De muchos de los documentos tienen similitud de acuerdo con la guía de verificación. De alguna forma sería solo adaptar uno al otro. Esa es una. Y la otra dice, en este momento hay un problema con los verificadores. Al ver la farmacia dentro del hospital, la quieren ver como farmacia hospitalaria y te aplica así la verificación, pero la mayoría están como la farmacia de la esquina, ya que son hospitales con más de 60 años de antigüedad. La duda es cómo hacer ver al verificador para que no te aplique el acta de derivación como farmacia hospitalaria, sino como la farmacia normal. Bueno, en la primera pregunta, si mal no recuerdo, el tema era, De ahora sí, farmacia perdón, comunitaria, farmacia hospitalaria. hay que transformarla, o sea, sí, hay Cambiar que, de una comunitaria a hospitalaria. Ajá. creo que está difícil la transformación, o sea, sí entiendo porque justo en la comunitaria tenemos ciertos procedimientos y ciertas cosas, pero insisto, como que el centro de la hospitalaria es que tengamos trazabilidad y estén implementados algunos servicios farmacéuticos. Entonces creo que esa parte es la que a lo mejor le puede costar un poquito a la institución o el respaldo de decir, oye, ¿dónde están tus farmacéuticos? ¿Dónde están estos PNOs que corresponden a esta parte? ¿no? Entonces creo que en lo teórico, o sea, tendrías que implementar la parte de recurso humano que ampara que realmente tienes una farmacia hospitalaria. Y en lo de la tramitología, podría ser una opción el tema de la modificación, pero yo lo veo poco viable porque tendría que ser pues una farmacia hospitalaria, ¿no? O sea, puede ser que el camino sí te lleve a Roma, pero yo creo que tendrías que sacar la licencia de farmacia hospitalaria. Y a lo mejor eso también te protege de que mientras puedas operar con la otra.
en lo que recibes el otro trámite, pero sí, ese caso creo que estaría un poco complejo. Más bien habría que ver todo el tema y la relación con el hospital, ¿no? Porque en teoría lo vas a vincular a una licencia del hospital donde estaba tu farmacia comunitaria. Carla, yo creo que en teoría, no sé si estará hablando, yo creo que de un hospital, bueno, a lo mejor esto se ve más comúnmente en los hospitales públicos, donde la farmacia que tiene abastece tanto a hospital como que al público, el público en general, pero en realidad no le llamas farmacia comunitaria porque está dentro del hospital, pero sí no es una farmacia que lleve todo un sistema de medicación que aparte pues ya lo pones como intrahospitalaria. Y cuando te llega la verificación es diferente a una, por eso te están pidiendo la licencia, ¿no? Sí, y creo que eso va relacionado a la segunda pregunta. O sea, volvemos Ujú, a lo mismo, el alcance, ¿no? O sea, si nuestro hospital tiene una licencia de actos quirúrgicos, obstétricos y estéticos, podrán ustedes argumentar lo que quieran con el verificador, pero la indicación es que tenemos que tener una licencia de farmacia hospitalaria y la verificación va a ir por ese camino. Por eso es que ahorita que lo ideal es que hablemos con la persona, el director, y le preguntamos, ¿me enseñan la licencia del hospital? Para que tengamos la tranquilidad de que si van a venir por nosotros o no van a venir por nosotros. Porque si nosotros creemos que porque ha funcionado así por años no van a venir, ahí a lo mejor sí tengo que romperles esa historia, porque son por los primeros que están llegando, ¿no? O sea, sobre todo las licencias viejas de ujú. hospitales y de farmacias, como lo mencionas, 60 años, 50 años, es más, yo te diría hasta 15 años. O sea, están seguros de que esas farmacias no tienen licencia de farmacia hospitalaria. Sí, por Entonces, ejemplo, habrá las que, farmacias ay, perdón, la farmacia de los hospitales públicos, la mayoría son, sí tienen licencia, porque pues obviamente no, pero dice licencia de farmacia. exactamente, ¿cómo es? Sin minus super y que algunos Ándale, que tienen ajá. lista de venta de medicamentos controlados, ¿no? O sea, vamos a ser realistas, sí están, insisto, el origen o recordar como que el motivo de por qué estamos haciendo esto es para garantizar que los medicamentos que se le administran a un paciente en un hospital son seguros, eficaces y de calidad. Entonces, parece un poquito rígido ahorita decir, híjole, yo he vivido así durante todo el tiempo, ¿por qué tengo que hacer más trabajo ahorita? Pero es por seguridad, o sea, Ujú. sí tiene un motivo altruista que debemos de tratar de interiorizar, pero en esos casos a lo mejor lo que nos va a ayudar más es prepararnos, ¿no? O sea, verificar, insisto, la licencia que tenemos y irnos preparando, ¿no? Tener los PNOs, tener verificación, porque el peor de los casos es que te digan que no cumples nada y que te quieran como amedrentar con el hecho de que te la quieran cerrar o que no cumples, ¿no? Eso sería el peor escenario. Entonces creo que hay que tratar de prepararnos para evitar justo estas verificaciones, entre comillas, por sorpresa, porque sí sabemos hoy en día que pueden venir. Así es. ¿Alguna otra pregunta, Karina, para seguir cerrando? Sí, ya, Ok. ya llegó otra pregunta. Dice, en caso de un hospital nuevo en donde ya se tiene licencia del hospital y se están armando los carros rojos y ya hay procedimientos quirúrgicos, ¿cómo se hace con el manejo y adquisición de los medicamentos controlados si aún no tenemos la licencia en farmacia? Es que justo es una de las cosas donde votó la realidad. ¿Qué pasó? O Ujú, sea, la autoridad sanitaria hoy lo resuelve muy práctico y dice, tú no puedes sacar controlados si no tienes licencia. Oiga, pero es que está tardando 6 meses o un año, ¿cómo voy a, ya que necesito operar porque económicamente necesito operar? No, o sea, en su visión, insisto, es muy cuadrado porque el riesgo cuál es, tú estás sacando voy a exagerar en el caso, tú estás sacando fentanilo de otro lado que no es legal. O ujú, sea, eso es el peor de los casos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas el medicamento si tú no tienes una licencia, un aviso de previsiones? O sea, no vas en la secuencia lógica de la autoridad sanitaria. Yo sé que administrativamente y económicamente sí requerimos que el establecimiento pues vaya operando o estar listos para poder emprender las primeras actividades. ¿Cómo voy a tener una terapia intensiva abierta si no tengo fentanilo? ¿No? O ujú. sea, yo entiendo esa parte, pero la autoridad sanitaria, insisto, en lo que comentábamos al principio, no está muy aterrizada en la realidad de cómo ocurren las cosas. O sea, casi siempre termina siendo traspasos, préstamos, situaciones que yo diría se prestan a ser cuestionables, ¿no? Yo considero que todos tenemos que aspirar a que los medicamentos se adquieran de la manera legal y como debe de ser, pero estoy consciente de que hay hospitales
que dicen, abrimos en agosto, química, ayúdeme porque dígame cómo vamos a sacar el fentanilo, ¿no? O sea, yo necesito tener la terapia disponible, los carros llenos, para que el primer paciente que cruce la puerta, porque en el plan de seguridad del hospital es, pues no voy a recibir pacientes si no los puedo atender. Y creo que eso es donde se presta esta conflictuación de cómo le hago si no puedo empezar, o sea, no puedo tener el paso 0 sin tener el paso 1, así pareciera, ¿no? No, es que toda esa situación que dijiste, que pongamos que se sucede, ¿eh? Sí sucede ahorita, todos están metiendo medicamento sin tener las licencias y adquiriendo la mejor de un tercero autorizado. Aquí tenemos una última pregunta, yo creo. ¿Existe alguna certificación o documentación que avale a los capacitadores externos? Ya dice, ya que existen muchos que sinceramente no sé de dónde sacan la información. No, y creo que nos pasa ahorita con el famoso producto milagro. Yo les diría, hay muchos consultores que se ofertan como producto milagro, ¿no? De yo mañana te voy a sacar el trámite de la licencia sanitaria de farmacia hospitalaria, son tantos miles, ¿no? Para Ah, hacerte tu sí. diagnóstico y Ajá. tantos miles para que te la ponga. Y entonces, obviamente, si nuestro gerente, nuestro director es un poquito apresurado y no tan desconfiado, va a decir, sí, ya, lo contratamos a él, no se preocupe, química, mañana va a estar la licencia. ¿Y qué pasa a los 6 meses? Perdimos el dinero. Y si otra vez la frustración, yo entiendo de nuestros farmacéuticos, es ese dinero que invirtió director, tenía que haber ingresado a la farmacia y otra situación estaríamos cantando o aplicando, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que involucrarnos para asesorar a al que toma las decisiones. Recuerden que nosotros terminamos siendo como el que le habla al oído y le dice, por a ese camino no, o este camino sí. Y a lo mejor algunas veces nos escucha y algunas veces no nos escucha, pero si ustedes tratan de trabajar en equipo y siendo muy conscientes de que tenemos que no, pues, estar muy realistas. Por eso yo les digo, ahorita la realidad es, ninguna licencia sale en menos de un año, ¿no? O sea, vamos a ser claros. Para que entonces, cuando comuniquemos a nuestro equipo directivo, no se presten al de, alguien ya vino a ofrecerme que en 2 meses tenemos la licencia, porque se aprovechan de la situación. Entonces, Ujú. no hay una certificación de los consultores, no hay más que su propia identidad, y yo les diría a pocos farmacéuticos como los que estamos aquí, a lo mejor terminamos, a lo mejor asesorando sí, pero no prometiendo cosas que son irreales. Por eso volvemos Ajá. a lo mismo del producto milagro. Si el precio es una cosa muy extraña, si las promesas también se ven poco realistas, es altamente probable que sea un fraude, ¿no? Y obviamente nadie nos va a poder defender de eso, porque te prometen que te van a adelantar el trámite, ¿no? Y obviamente ni siquiera para denunciarlos ante la autoridad sanitaria de yo les iba a comprar el trámite de la farmacia hospitalaria, ¿no? Porque Exacto. obviamente también es un delito. Entonces creo que sí hay que tratar de ser muy realistas y aconsejar a nuestro equipo directivo. Mira, yo creo que también empatamos bastante con lo que acabas de decir, Carla, de que los farmacéuticos somos los que estamos a la orilla. Yo siempre he dicho que somos como el Pepe Grillo de Pinocho, de que le tiene que estar uno ahí diciendo a nuestras autoridades por dónde tiene que ir, o a los médicos, o todo, porque si no, no vas a lograr nada, ¿no? A veces te cansas de decir, ay, pues ya ni modo, ¿no? Pero pues por eso estás tú. Y si tú tienes ese conocimiento, tienes la obligación de hacerles saber que está mal, ¿no? Porque también de otra manera se nos puede revertir de que usted nunca me dijo de que esto estaba mal o de que el que vino de gestor estaba haciendo las cosas mal. Por lo menos de que yo le dije, ¿no? A la hora, a la hora que sale, pues yo se lo dije. Bueno, ¿alguna última, Cari? Si no, para ya cerrar y agradecer aquí a Carla todo. No, dejaron un comentario, dice, le comparto esto porque lo hacen a nivel hospital público y te ponen los sellos, pero dependemos de un presupuesto. Esa es la pregunta anterior. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿algún comentario final, Carla, que nos quieras decir varias veces de parte de todos tus consejos valiosos que nos acabas de dar? Algo para ya finalizar esta charla, si no nos vamos a ir, pero ya por ahí ya quedábamos, vamos a tener que hacer un buen taller donde ya cada quien lleve, a mí me falta, yo no tengo, a ver qué le hacemos o por dónde nos vamos, ¿verdad? Yo creo que eso sería muy bien, que todos pudiéramos participar justo en esa parte de intercambio. Y bueno, o sea, obviamente, a lo mejor he sido como muy persistente con eso, pero eh, este tema de la farmacia hospitalaria y de la licencia, yo creo que sí tiene que quedar claro que tiene un buen sentido de ser, ¿no? O sea, eso nos va a empujar a que
toda la farmacia esté robusta, que cumpla con la normatividad, que proteja al paciente, que proteja al hospital, ¿no? Eso como que debe de ser lo primero que está en nuestra cartulina de esto es el deber ser, ¿no? Ya lo demás, pues vamos a ser muy realistas, o sea, por más que queramos darle velocidad y cortar tiempos, se ve difícil, no digo que sea imposible, porque yo espero que la autoridad sanitaria también es, se dé la velocidad. Ahorita también nos aplica el tema del cambio del sexenio, que aunque a lo mejor hay continuidad o no, o sea, todos sabemos que la parte, digamos, no normativa, sino como administrativa a veces se atora un poquito con este tema, ¿no? Pero creo que es importante que tengamos claridad en que no es una cosa que se saca en un día, ni en 6 meses, ni, o sea, demora, ¿no? La segunda es, en la medida de lo posible, estar súper preparados, ¿no? O sea, el autodiagnóstico va a ayudar muchísimo para que podamos comunicarle al área directiva nuestras necesidades y si no, como dice la doctora Silvia, al menos decirle por dónde viene el golpe, porque a veces lo que ellos están esperando es hacer como esta gestión de riesgo, ¿no? De uno comenta, ¿saben qué? No cumplimos con esto, ¿qué vamos a hacer? O igual, no podemos tener este sistema de distribución, sé que ustedes lo quieren o se les hace muy fácil, pero no lo podemos tener, o al contrario, este es el camino y esta es la única opción y es lo único que los puedo aconsejar porque yo como responsable sanitario los estoy respaldando, ¿no? Creo que todas estas cosas sí es muy importante y sé que muchos de los farmacéuticos que ahorita me acompañan tendrán este perfil de, híjole, ni modo, yo le tengo que meter las manos a lo administrativo, le tengo que meter las manos a la inventiva, le tengo que meter las manos a la capacitación, y sí es cierto, terminamos teniendo, yo creo que los farmacéuticos hospitalarios sí tenemos las 9 estrellas al final de una verificación sanitaria porque terminas disfrazado de todo, ¿no? O sea, sí es un proceso muy, de mucho crecimiento, yo les diría, es una gran experiencia porque pues te pone a aplicar todo lo que en teoría tenemos de teórico de conocimiento, ¿no? Y lo siguiente es rodearse del equipo y sensibilizarlos. O sea, todos, hasta el auxiliar de farmacia que está entregando el medicamento y se fija en que esté bien el lote, la fecha de caducidad, es parte de la cadena de lo que estamos administrando el medicamento. El químico, la enfermera, que todo el hospital entienda que este proyecto no solamente es de la farmacia, es un proyecto que le va a alcanzar y le beneficia muchísimo al hospital, ¿no? Entonces, creo que sería como la forma de venderle el proyecto a los directivos es eso. Nos va a ayudar, nos va a abrir más puertas tener esto que no tenerlo, porque no tenerlo nos va a poner en la falta de apego a la normatividad y nos pone como en la posibilidad de que nos vengan a perseguir a cada rato, ¿no? Y se los aseguro, o sea, porque ya nos pasó a nosotros. Las siguientes o las otras verificaciones, sin querer, te piden ese documento normativo. Y eso a lo mejor la falta de o sea, de no tenerlo o estar haciendo algo por obtenerlo, pues te complica otro proceso que pues no tendría por qué tener relación, pero la tiene, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sí le echemos toda la intención en que los hospitales que tienen licencia de actos quirúrgicos, obstétricos y estéticos tengan su farmacia hospitalaria, porque además es una oportunidad muy grande para dignificar a nuestro gremio, ¿no? Entonces, también eso veámoslo como lo que es una gran responsabilidad porque vamos a obtener un gran beneficio, ¿no? Ahí estamos como Spider-Man, ¿no? En esa parte de que, en serio, tenemos que tratar de comunicarnos también y nutrirnos. Creo que también es una parte de lo que dice la doctora Silvia, que entre más nos ayudemos todos, pues creo que todos los hospitales estaremos reforzados y haciendo esa muralla para proteger a nuestro paciente, para proteger a nuestro hospital, de que los procesos sean los correctos. Y terminar dignificando nuestra profesión para que vean que el farmacéutico aquí está presente. Carla, muchísimas gracias por esta charla tan amena que en realidad pues, nos podemos ir y yo creo que van a seguir surgiendo dudas. Esperemos que igual ahí queda abierto Face para que las viertan si tienen alguna duda, no la hagan llegar de alguna manera. Y antes de finalizar, como siempre, les quiero hacer pues, un anuncio muy importante. Quiero invitarlos al 20º Congreso Internacional de la OFIL, el cual se va a llevar a cabo en Morelia del 25 al 27 de septiembre. Y no nomás es de la OFIL, sino es el 4º Congreso de la Red Latinoamericana del Uso Racional de Medicamentos, el 9º Congreso Nacional del Uso Racional de Medicamentos. Y recordarles que la entrevista de Horizonte Farmacéutico es una iniciativa de la OFIL sin fines de lucro que nació desde el 2020
y que las entrevistas son totalmente gratuito. De igual forma, también los ponentes nos brindan su participación de esa manera y la constancia que se emite es de manera gratuita, ¿no? Y en nombre de la UFIL México agradezco su atención. Agradezco también a la doctora Karina que siempre está aquí con nosotros. Ella siempre está pendiente de sus preguntas en Face. A Mauricio que está ahí en los controles, pendiente también de todo lo que sucede a nivel Zoom. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente, invitarlos a que nos acompañen en la siguiente entrevista de Horizonte Farmacéutico. Yo soy la doctora Silvia Salas, me despido como siempre, hasta pronto, farmacéutico forever y de corazón. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bye.